Desde los años 80 a la fecha, se ha escrito muchísimo sobre los distintos estilos de aprendizaje y se han creado incontables modelos teóricos que buscan explicar las diferencias en la manera de aprender entre los individuos. En este video veremos a grandes rasgos lo que se entiende por tipos de aprendizaje y cuáles son los modelos más aceptados por la pedagogía actual. Pero, sobre todo, algunas preguntas y estrategias clave para pasar de la teoría a la práctica y poder identificar en el aula cuál es la forma predilecta de aprender de cada alumno. Más allá de conocer de memoria las formas de aprendizaje según los distintos autores reconocidos en este terreno, es fundamental desarrollar una intuición y una apertura permanentes para ofrecerle a cada estudiante un entorno de aprendizaje en el que pueda explotar al máximo sus herramientas personales y su motivación. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Durante siglos, el modelo académico tradicional privilegió una enseñanza altamente estructurada, teórica y en la cual los estudiantes eran elementos pasivos del proceso de aprendizaje. El docente dictaba y ellos tomaban notas y memorizaban. Se consideraba que los alumnos que no se adaptaban bien a este modelo eran sencillamente menos brillantes que los demás, y el diagnóstico de coeficiente intelectual o la inteligencia basada en este tipo de prácticas se aceptó por muchos años como el único válido. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, dos fenómenos comenzaron a captar la atención de los pedagogos. Por una parte, quienes sacaban mejores notas en la escuela no siempre eran los más exitosos al enfrentarse a la vida real. Y por otra, personas con un historial académico muy cuestionable resultaban tener excelentes herramientas para progresar, innovar y forjar su propia carrera profesional. Esto, a su vez, dejó patentes dos cosas. En primer lugar, que el modelo de enseñanza tradicional y la evaluación a partir del mismo no funcionaba para todos ni era completamente confiable. Y en segundo lugar, que las personas pueden desarrollar conocimientos y habilidades en contextos muy diferentes. Diversos investigadores pusieron manos a la obra y pronto quedó patente que todas las personas aprendemos de manera diferente de acuerdo con nuestras características individuales. Por ejemplo, cómo usamos nuestros sentidos, cómo nos relacionamos con las nuevas experiencias, cómo preferimos interactuar con el entorno, etc. A estas diferencias individuales que se expresaban en forma de patrones consistentes de respuesta a ciertos estímulos, se les denominó estilos de aprendizaje, y estos a su vez determinan cuáles son las condiciones más adecuadas para que un estudiante desarrolle conocimientos y habilidades. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? Aprendizaje activo, adaptadores o hacedores. Se manifiesta como un impulso por experimentar y entrar en contacto directo con experiencias nuevas sin necesidad de analizarlas demasiado, sin resistencias al cambio ni miedo a los retos. Por ejemplo, quienes en un laboratorio están más interesados por hacer el experimento que por conocer la teoría subyacente. En algunas situaciones, los estudiantes pueden tener un estilo de aprendizaje activo, mientras que en otras prefieren observar y reflexionar a la distancia. Aprendizaje reflexivo, divergentes. Se trata de una preferencia por observar una situación y absorber la mayor información posible sobre la misma antes de entrar en contacto con ella o pasar a la experimentación. Los estudiantes con un estilo reflexivo se desempeñan mejor en tareas que pueden ser analizadas a detalle antes de sacar conclusiones. También se caracterizan por una elevada creatividad. Por ejemplo, los chicos con estilo de aprendizaje reflexivo primero averiguan todos los posibles resultados de un experimento con distintas variables antes de hacerlo. Aprendizaje teórico, conceptualizadores. Este estilo de aprendizaje se manifiesta con un elevado interés en comprender el porqué de las cosas y en integrar los hechos en teorías coherentes, sólidas y lo más completas posibles. Suelen darle prioridad a los datos o información disponible en el material académico, por encima de la observación directa de los hechos. Esta clase de alumnos suelen dar por sentado que el experimento tendrá los resultados esperados y más bien se preocupan por entender exactamente qué provoca dichos resultados. Aprendizaje pragmático, convergentes. Los estudiantes con este estilo de aprendizaje prefieren saber el para qué de las cosas
y están más motivados en lograr objetivos específicos que en integrar teorías abstractas. Generalmente, necesitan comprobar la información de primera mano, y es fácil que pierdan el interés cuando no existen oportunidades para la experimentación directa o metas concretas. Siguiendo con el ejemplo del laboratorio, una vez realizado el experimento, son los alumnos que típicamente preguntarán: ¿y esto cómo se puede aplicar en la vida real? Aprendizaje auditivo. Algunos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan la información o cuando viene acompañada de sonidos que puedan asociar con los conceptos. Por ejemplo, les es más fácil absorber y retener la lección si la dice el profesor que si la leen en un libro, y recuerdan mejor secuencias de sonidos o canciones que imágenes. Aprendizaje visual. Es la contraparte del aprendizaje auditivo. A los alumnos con este estilo de aprendizaje puede costarles trabajo seguir el hilo de una lección oral, pero retienen y comprenden con gran facilidad textos gráficos e imágenes. Aprendizaje kinestésico. El alumno aprende y retiene mejor cuando su cuerpo entra en contacto directo con la experiencia y cuando puede vincular la información a un elemento tangible de su mundo físico. Por ejemplo, tendrán dificultades para entender el diagrama de una hipotenusa, pero comprenderán rápidamente el concepto si el profesor le permite encontrar hipotenusas reales en el salón de clase. Aprendizaje verbal. A diferencia de los alumnos visuales, los estudiantes que se desenvuelven mejor con el lenguaje verbal de por medio, ya sea oral o escrito, tienen una gran facilidad para conectar hechos y conceptos abstractos siempre y cuando cuenten con una base lingüística a la cual anclarlos, independientemente de si los están escuchando o leyendo. También retienen mucho mejor cuando escriben ellos mismos la lección. Aprendizaje lógico-matemático. A diferencia de los alumnos visuales, los estudiantes que se desenvuelven mejor con el lenguaje verbal de por medio, ya sea oral o escrito, tienen una gran facilidad para conectar hechos y conceptos abstractos siempre y cuando cuenten con una base lingüística a la cual anclarlos, independientemente de si los están escuchando o leyendo. También retienen mucho mejor cuando escriben ellos mismos la lección. Aprendizaje social o interpersonal. Se refiere a los alumnos que aprenden más y mejor en contextos grupales o de trabajo en equipo. Comparten sus conclusiones con los demás y prefieren tomar en cuenta los puntos de vista de otras personas cuando aprenden o experimentan. Aprendizaje intrapersonal. Algunos alumnos prefieren el silencio y la soledad para concentrarse mejor. Eso no significa que sean antisociales o introvertidos, sino que les es más fácil aprender y consolidar los conocimientos cuando no hay otras personas distrayendo. Todos tenemos un estilo multimodal de aprendizaje. Como seres humanos, somos flexibles, únicos y adaptables, por lo cual no solo lo que a uno le funciona puede no funcionarle a otro, sino que puede haber cambios significativos en las preferencias y formas de aprendizaje a lo largo del tiempo. Gracias por ver este video en nuestro canal educativo Educación Sin Fronteras. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.